En las afueras de Toledo, lejos de los centros turísticos, existe un edificio que parece enfermo incluso desde lejos. No es un castillo, no es un palacio, no es una mansión elegante. Es un sanatorio abandonado, un lugar construido para curar, que terminó pudriéndose en silencio. El sanatorio de Agramonte se alza como un esqueleto gigante entre el campo, con paredes abiertas, ventanas rotas y pasillos que ya no llevan a ninguna parte. A primera vista parece solo una ruina, pero cuando lo miras más tiempo, entiendes por qué este sitio se convirtió en uno de los lugares abandonados más famosos de España. Porque algunos edificios no solo se caen, algunos edificios parecen recordar. Y Agramonte parece recordar demasiado. En su origen, el sanatorio tenía una idea clara: aislamiento. En otra época, antes de los antibióticos modernos, la medicina tenía una obsesión constante con separar a los enfermos del resto del mundo. Se creía que para salvar vidas había que alejar el peligro. Y ese peligro era una palabra que aterrorizaba a familias enteras: tuberculosis. En aquellos años, enfermar podía significar desaparecer. Desaparecer de tu casa, de tu barrio, de tus amigos, de tu vida. Porque el tratamiento no era solo medicina, era distancia, era silencio, era encierro. Y por eso los sanatorios se construían lejos, donde el aire era más limpio y la gente sana no tenía que mirar de frente el miedo. Agramonte nació con esa lógica fría. Curar significaba apartar, proteger significaba encerrar. Y aunque su intención era médica, su forma parecía la de una prisión blanca. Una estructura enorme, repetitiva, pensada para albergar camas, vigilancia, rutina y espera. Porque en lugares como este, la vida no avanzaba como afuera. Aquí, los días se estiraban, las noches se hacían largas y el tiempo se medía en síntomas y en silencio. Lo inquietante es que hoy, cuando te acercas al sanatorio, todavía se siente esa idea de separación. No solo porque esté abandonado, sino porque su ubicación lo aísla del mundo como si el aislamiento fuera parte de su identidad. El viento atraviesa las ventanas vacías, los árboles crecen donde antes había caminos, y el edificio parece hablar con un lenguaje que todos entienden sin querer. Aquí dentro, la gente esperaba. Esperaba curarse, esperaba sobrevivir, esperaba poder regresar a casa. Pero muchos no regresaban. Y aunque el sanatorio ya no tenga camas ni doctores, la sensación de espera permanece como un olor que no se va. En los pasillos de un lugar así, el miedo no necesita fantasmas, porque el miedo aquí fue real, fue médico, fue humano. Fue el miedo a contagiar, el miedo a empeorar, el miedo a morir lejos de lo que amas. Por eso los sanatorios abandonados tienen un aura diferente a cualquier otra ruina. Una fábrica abandonada suena industrial, un castillo abandonado suena legendario. Pero un sanatorio abandonado suena íntimo. Suena como respiración, suena como tos. Suena como noches en las que la gente miraba el techo y entendía que la vida podía terminar en silencio. Y es ahí donde Agramonte se vuelve realmente oscuro. Porque no es solo un edificio roto. Es el recuerdo de un sistema donde el sufrimiento estaba organizado, donde el dolor se acomodaba en habitaciones, donde las personas eran números en una lista. Cuerpos que debían mantenerse lejos del resto para que el miedo no se propagara. Y cuando piensas eso, el edificio ya no se ve vacío, se ve lleno de ausencia. Con el paso del tiempo, el sanatorio perdió su función, la medicina avanzó, los tratamientos cambiaron, y lo que antes parecía indispensable terminó quedando obsoleto. Pero el edificio se quedó, y cuando un lugar así se queda sin propósito, se vuelve vulnerable. Primero se vacía, luego se deteriora y finalmente se convierte en un imán para curiosos, para exploradores urbanos, para gente que entra buscando adrenalina. Pero Agramonte no ofrece adrenalina, ofrece otra cosa: incomodidad. Porque no importa cuánto te creas valiente, hay un punto en el que el silencio de un hospital abandonado te obliga a bajar la voz, como si el lugar te exigiera respeto aunque esté destruido. Las paredes muestran manchas de humedad, la pintura cae como piel vieja, el suelo cruje, y cada sala parece congelada en una vida que ya no existe. Lo más inquietante no son los grafitis ni las ventanas rotas,
Lo más inquietante es imaginar que aquí hubo orden, camas alineadas, enfermeros pasando lista, rutinas repetidas, medicación, comida servida a horas exactas y gente mirando por las ventanas soñando con volver a ser normal. Ahora todo eso es polvo, y el polvo se siente como una respuesta final. El tiempo siempre gana, pero incluso cuando el tiempo gana, hay lugares que no se dejan olvidar. Agramonte es uno de ellos, porque la mente humana, cuando entra en un edificio diseñado para la enfermedad, empieza a imaginar sonidos. Una puerta que golpea por el viento suena como un paso, un eco suena como una voz, una sombra suena como una presencia, y aunque sea solo mente, el cuerpo reacciona igual. Tensión en el pecho, respiración más corta, una necesidad de salir, como si el edificio no quisiera que te quedes demasiado tiempo dentro. Y aquí aparece el punto clave de por qué este lugar funciona tan bien como historia oscura. Agramonte no es solo ruina, es una advertencia. Es el tipo de lugar que te recuerda que la historia no siempre fue cómoda, que hubo épocas en las que enfermar significaba ser aislado, desaparecer del mapa y vivir rodeado de otros enfermos en un edificio enorme, lejos de todo. Y esa idea se siente demasiado familiar incluso hoy, porque el miedo al contagio nunca desaparece del todo, solo cambia de nombre. Por eso, cuando la gente mira un sanatorio como este, siente algo más que curiosidad. Siente un reflejo, como si el edificio perteneciera al pasado, pero al mismo tiempo pudiera volver a ser necesario en cualquier momento. Las ruinas de Agramonte también son oscuras porque muestran la fragilidad de las instituciones. Un lugar creado para salvar vidas terminó abandonado, expuesto, saqueado, como si el mundo hubiera decidido que ya no importaba. Y si un sitio así puede ser olvidado, entonces cualquier cosa puede ser olvidada. Eso es lo que hace que la imagen sea tan triste. Pasillos que antes tenían propósito, ahora solo tienen eco. Habitaciones que antes tenían historias, ahora solo tienen viento. Y el viento, en un hospital, siempre suena como si estuviera respirando por otros. Así empieza la historia del sanatorio de Agramonte. No como un lugar de miedo artificial, sino como un lugar de miedo humano. Un edificio construido con intención médica, pero cargado de emociones reales. Esperanza, ansiedad, dolor y soledad. Y con los años, ese edificio se convirtió en algo diferente. En un escenario perfecto para leyendas, sí, pero también en un recordatorio brutal de que hay edificios que no mueren. Solo se quedan vacíos, esperando que alguien vuelva a entrar y escuche el silencio que dejaron los demás. Y cuando el silencio es tan grande, tu mente empieza a llenar el vacío con preguntas. ¿Cuántos pasaron por aquí? ¿Cuántos miraron el cielo desde estas ventanas? ¿Cuántos se fueron sin despedirse? Esas preguntas son la razón por la que Agramonte no es solo una ruina. Es un lugar donde el pasado sigue respirando, aunque ya no quede nadie vivo dentro. Cuando un edificio fue construido para tratar una enfermedad, su diseño revela una verdad incómoda. La medicina no solo cura, también controla. Un sanatorio no era simplemente un hospital, era un sistema. Un sistema de horarios, aislamiento, disciplina y vigilancia. En lugares como Agramonte, el mundo exterior desaparecía. No había vida normal. No había trabajo, calles, bares, familia cerca. Había habitaciones, pasillos, reglas y el mismo sonido repetido día tras día. Pasos, puertas, tos. Y aunque la palabra sanatorio suene suave, la experiencia podía ser brutal. Porque la tuberculosis en aquella época no era un resfriado. Era una condena lenta. Y el tratamiento no siempre era curación. Muchas veces era espera. Espera de mejoría, espera de noticias, espera de un milagro médico. Y cuando esperas en un lugar así, empiezas a cambiar por dentro. Porque el aislamiento te convierte en otra persona. Te roba la identidad y te da una nueva. Paciente. El sanatorio también funcionaba como un filtro social. Separaba al enfermo del resto, no solo por contagio, sino por miedo. La gente sana quería distancia. Las familias querían creer que el problema estaba lejos. Y en esa lógica, el enfermo se convertía en una sombra, alguien que existía, pero fuera del marco cotidiano.
Por eso estos edificios tenían una aura rara incluso cuando estaban vivos. Eran lugares donde entrabas y el tiempo se detenía. Las ventanas mostraban el cielo, pero el cielo se sentía lejano. Los patios existían, pero parecían jaulas abiertas. Y lo más cruel era que muchos pacientes entraban con esperanza y salían con menos mundo del que tenían antes. Agramonte, como muchos sanatorios de su época, se apoyaba en una idea que hoy suena casi poética y al mismo tiempo terrible: el aire como medicina. Se creía que el aire puro, la altura, el descanso y el control de rutina podían frenar la enfermedad. Y para algunos funcionaba, pero para muchos era simplemente un intento desesperado contra un enemigo invisible dentro del cuerpo. Imagínate vivir ahí, ver amanecer desde una cama, escuchar la vida del edificio alrededor, sentir que tus días se repiten como si el futuro estuviera cancelado. Ese tipo de existencia crea una atmósfera que se queda pegada a las paredes, y cuando el lugar se abandona, esa atmósfera no desaparece, se concentra, se vuelve más densa. Por eso, cuando hoy alguien entra a Agramonte, siente algo que no sabe explicar. No es magia. Es memoria humana atrapada en un espacio diseñado para encerrar. Y a medida que el sanatorio fue perdiendo sentido por los avances médicos, ocurrió la transición más triste. Pasó de ser un lugar útil a ser una carga. Los edificios grandes cuestan dinero. Mantenerlos cuesta más. Y cuando la sociedad avanza, muchas instituciones quedan atrás como si fueran una piel vieja. Así empiezan las muertes lentas de los lugares. Primero se reducen actividades, después se vacían algunas zonas, luego se cierran alas enteras y, por último, queda un edificio enorme respirando vacío. Agramonte siguió ese camino, y un edificio médico vacío es el escenario perfecto para el miedo moderno, porque el hospital está asociado al dolor, incluso cuando está limpio, incluso cuando funciona. Y cuando deja de funcionar, el dolor parece multiplicarse. Con el abandono llegó lo inevitable: la invasión. Un sitio vacío atrae a quien busca refugio, a quien busca vandalismo, a quien busca misterio. Exploradores urbanos, jóvenes curiosos, gente que entra por la emoción de grabar un video. Pero el sanatorio no se deja consumir como entretenimiento fácil, porque dentro no hay aventura. Hay una sensación de incomodidad que se instala rápido. Los pasillos no son solo largos, son repetitivos, como si estuvieran diseñados para perderte. Las salas no son solo vacías, parecen haber sido vaciadas con prisa. Y cuando un edificio te da la impresión de que algo fue abandonado de repente, tu mente crea una narrativa oscura. Empieza a imaginar una emergencia, una evacuación, una noche donde algo cambió. Aunque no sea cierto, la arquitectura te empuja a sentirlo. En Agramonte, cada piso parece un recordatorio de que aquí hubo vida controlada, y ahora solo queda caos. Donde antes había orden clínico, ahora hay ruina. Donde antes había rutina, ahora hay silencio. Y el silencio en un hospital no se siente neutral. Se siente incorrecto, como si el lugar estuviera roto de una manera que el cerebro no sabe aceptar. Porque un hospital debe tener sonidos: enfermeros, pasos, monitores, voces. Cuando no hay nada, el vacío se vuelve agresivo. Y ese vacío es lo que convierte a Agramonte en un lugar tan poderoso. No necesitas inventar fantasmas. El edificio ya tiene suficiente historia emocional como para crear miedo por sí solo. Y entonces aparecen las historias. Porque cuando un lugar es tan grande y tan abandonado, las leyendas son inevitables. Dicen que se oyen voces. Dicen que se ven sombras. Dicen que hay una sala donde nadie aguanta estar. Estas frases nacen en todos los sitios abandonados, pero aquí encuentran terreno perfecto. Porque la gente ya entra con la idea de enfermedad, muerte, despedidas. Ya entra con el miedo instalado antes de cruzar la puerta. Y cuando el miedo ya está dentro de ti, cualquier sonido se convierte en señal. Un golpe de metal se convierte en paso. Una corriente de aire se convierte en susurro. Un reflejo en un cristal roto se convierte en mirada. Así funcionan los lugares como Agramonte. No crean miedo desde cero, lo amplifican. Este acto de amplificación es lo que transformó al sanatorio en un icono del abandono en España. No porque sea el más bonito, sino porque es el más emocional. No es una ruina cualquiera, es una ruina asociada a fragilidad humana.
Y eso es lo que más duele y más atrae al mismo tiempo. Porque todos entienden lo que es enfermar. Todos entienden lo que es tener miedo del cuerpo. Y ver un edificio diseñado para albergar ese miedo, ahora vacío, produce una sensación extraña, como si el sufrimiento se hubiera ido, pero hubiera dejado su sombra colgada en el aire. Por eso, Agramonte no se siente como una simple exploración urbana. Se siente como entrar en una época donde la medicina era aislamiento, donde la esperanza era lenta y donde la vida podía apagarse sin que el mundo exterior lo notara. Y ese es el verdadero horror del sanatorio. No los fantasmas, sino el olvido. El hecho de que un lugar creado para salvar vidas pueda terminar abandonado, como si nunca hubiera importado. Ese tipo de olvido es más terrorífico que cualquier historia paranormal, porque es real, y la realidad, cuando es fría, es más difícil de soportar. Agramonte es eso, una estructura gigante recordándote que el progreso avanza, pero deja cosas atrás, y lo que deja atrás se pudre en silencio. En algún punto, el sanatorio de Agramonte dejó de ser solo un edificio abandonado y se convirtió en un lugar de ritual moderno. No un ritual religioso, sino uno digital. Entrar, grabar, asustarse, salir y subirlo a Internet. Así nacen los lugares malditos de nuestro tiempo. No por una declaración oficial, sino por repetición. Por cientos de visitas que cuentan lo mismo, aunque cada una lo cuente diferente. Y Agramonte se convirtió en eso, un escenario donde la gente va a buscar una emoción específica, una emoción que mezcla curiosidad con miedo. Pero el sanatorio no siempre entrega sustos fáciles. Entrega otra cosa, más pesada. Una incomodidad que no viene de lo sobrenatural, sino de lo humano. Porque este edificio no fue diseñado para el ocio, fue diseñado para la fragilidad. Y cuando tú caminas por pasillos creados para enfermos, tu cuerpo lo nota. Lo nota aunque no sepas por qué. Los lugares médicos abandonados tienen un tipo de oscuridad distinta. Una fábrica abandonada te sugiere accidente, trabajo, máquinas. Un castillo abandonado te sugiere guerras antiguas y leyendas. Pero un sanatorio abandonado te sugiere respiraciones cortas, noches largas, esperanza rota. Y eso cambia la forma en que el cerebro interpreta el espacio. Aquí no necesitas imaginar batallas, solo necesitas imaginar una cama, una lámpara débil, un paciente escuchando la tos del otro lado de la pared. Y cuando lo imaginas, el edificio ya no parece vacío, parece lleno de ausencia, como si las personas se hubieran ido, pero hubieran dejado su miedo pegado a las paredes. Agramonte se transformó en un mito precisamente por eso. Porque es fácil proyectar emociones aquí. El silencio se siente demasiado correcto para un lugar que antes estaba lleno. Las habitaciones, aunque estén destruidas, todavía conservan la forma de lo que fueron. Y esa forma es suficiente para activar la imaginación. Con el tiempo, las historias crecieron. La gente hablaba de zonas frías, de pasillos donde se oye algo, de puertas que se mueven solas. Algunos grababan sonidos y decían haber captado voces. Otros aseguraban haber visto sombras cruzando por las ventanas. Pero incluso si todo eso fuera mentira o sugestión, el resultado es el mismo. El sanatorio se convierte en una máquina de miedo. Porque el miedo funciona por expectativa. Si entras esperando algo, tu mente trabaja para encontrarlo. Y Agramonte es perfecto para eso. Es grande, está roto, tiene eco, tiene rincones ocultos, tiene habitaciones repetidas que te confunden. Es el tipo de sitio donde te puedes perder sin darte cuenta. Y cuando te pierdes en un hospital vacío, el miedo se vuelve más real porque te sientes vulnerable. No estás en un lugar neutral. Estás en un lugar diseñado para albergar dolor. Y ahí aparece la parte más oscura, la degradación. Porque cuando un edificio así se abandona, no solo se rompe físicamente, se rompe simbólicamente. Se convierte en objeto de vandalismo, de saqueo, de daño gratuito. Y ver eso provoca otra incomodidad, la sensación de que la gente destruyó un lugar donde otros sufrieron, como si además del abandono hubiera desprecio. Grafitis sobre paredes antiguas, muebles rotos, restos de fuego en esquinas. Esa violencia posterior no es la misma violencia de la enfermedad, pero se siente conectada. Es como si el edificio atrajera destrucción porque ya está asociado a lo frágil. Y la fragilidad, en manos humanas, siempre corre peligro.
Agramonte también muestra algo que casi nadie quiere admitir, que las instituciones pueden morir igual que las personas. Se construyen con una función noble, se llenan de historias y luego el progreso o la economía las deja atrás. Y cuando quedan atrás, se convierten en ruina. Lo que antes era cura se convierte en basura. Ese cambio es brutal, porque significa que el sufrimiento no garantiza memoria. Puedes tener miles de vidas pasando por un lugar, y aún así el lugar puede terminar olvidado. Ese olvido es el verdadero fantasma del sanatorio. No un espíritu, sino la idea de que todo lo humano es temporal incluso cuando parece importante. Por eso, cuando el público habla de Agramonte como lugar maldito, en realidad está usando una palabra simple para describir una sensación compleja, la sensación de que aquí hubo dolor real y ahora solo queda un cuerpo vacío de cemento. Y esa sensación se siente mal. Se siente como algo que no debería existir. Un hospital no debería estar abandonado. Un lugar de cura no debería estar roto. Y cuando lo ves así, el cerebro reacciona con rechazo, con miedo, con tristeza. Es una mezcla rara, pero potente, y esa potencia es lo que convirtió al sanatorio en icono, porque no solo asusta, también deprime. Te hace pensar, te hace imaginar una historia que no termina en un susto, sino en silencio. Además, el sanatorio se volvió famoso porque representa un miedo contemporáneo que está regresando con fuerza, el miedo al aislamiento. No solo aislamiento físico, sino emocional. La idea de estar apartado del mundo cuando más necesitas compañía. En el pasado, la tuberculosis obligaba a separar cuerpos. En el presente, otras crisis también separan. Y por eso ver un sanatorio como Agramonte no se siente únicamente como mirar el pasado. Se siente como mirar un espejo. Un espejo de lo fácil que es que la sociedad vuelva a construir lugares de separación. Lugares donde la gente desaparece de la vida pública para proteger al resto. Es una idea fría pero real. Y el sanatorio la contiene en su arquitectura. Grandes salas, largas distancias, control de movimiento, aislamiento permanente. Cuando un edificio contiene una idea tan fuerte, nunca se vuelve un simple edificio. Se vuelve símbolo, y el símbolo atrae historias. Por eso Agramonte no se queda en ruina interesante. Se convierte en sitio del que hablan, en lugar al que no conviene entrar de noche, en espacio donde se siente algo raro. Y aunque todo eso sea psicología, funciona, porque la psicología es suficiente para el miedo. Lo más inquietante es que, cuando sales, el lugar no se va contigo, pero la sensación sí. Sales al aire libre, ves el cielo, escuchas el mundo, y aún así, en tu cabeza queda un eco, como si el edificio hubiera dejado su marca. Agramonte es una historia oscura no porque tenga un monstruo, sino porque fue construido para tratar un monstruo invisible, la enfermedad. Y la enfermedad, en cualquier época, es uno de los horrores más puros. No negocia, no tiene moral, no tiene rostro. Solo avanza. Y para combatirla, los humanos crearon lugares como este, lejos, grandes, rígidos. Lugares donde la vida se convertía en espera. Eso significa que este edificio fue, durante años, un contenedor de miedo real. Y los contenedores de miedo, dalle vacíos, siguen transmitiéndolo. Por eso, cuando hoy alguien entra a Agramonte con una linterna, buscando una historia, el edificio se la da. No necesariamente en forma de fantasma. Se la da en forma de atmósfera, de frío, de eco, de pasillos sin fin, de habitaciones que parecen pedir silencio. Y esa atmósfera es suficiente para convertirlo en uno de los lugares abandonados más inquietantes de España. Porque lo oscuro no siempre es lo sobrenatural. A veces, lo oscuro es lo que el ser humano deja atrás. Y luego finge que nunca existió. Con el paso de los años, el sanatorio de Agramonte dejó de ser un lugar que se abandona y se convirtió en un lugar que se consume. Porque hoy, en la era del contenido, el abandono ya no significa silencio absoluto. Significa visitas, significa cámaras, significa gente entrando para sentir algo y demostrarlo en video. Agramonte empezó a circular en redes, en foros, en relatos de exploración urbana. Y poco a poco se transformó en un icono nacional del miedo abandonado. Pero esa fama tiene un precio.
Cuanto más famoso es un sitio, más gente entra, y cuanto más gente entra, más rápido se destruye. Es una paradoja brutal. El lugar se vuelve conocido porque está roto y se rompe más porque se vuelve conocido. Así mueren las ruinas modernas, no solo por el tiempo, también por el público. Y eso es especialmente triste en un sanatorio. Porque aquí no había solo paredes, había una historia humana. Un edificio diseñado para cuidar a enfermos, convertido ahora en terreno de vandalismo y curiosidad. Cada ventana rota, cada puerta arrancada, cada sala marcada por fuego o grafitis es un paso más hacia la desaparición total del lugar. Y lo peor es que ese daño se acumula rápido, porque la ruina no se defiende. No tiene guardias, no tiene voz, no puede decir basta. Solo absorbe golpes hasta que un día deja de ser una estructura y se convierte en un montón de fragmentos. Agramonte, en cierta forma, está en ese proceso. Una muerte lenta, pública, grabada. Pero incluso en esa decadencia, el sanatorio conserva algo poderoso, su atmósfera. Hay edificios que una vez saqueados pierden toda sensación. Se vuelven solo ladrillos. Agramonte no. Porque Agramonte carga con una idea demasiado fuerte, enfermedad y aislamiento. Y esa idea no desaparece aunque se rompan las paredes. Se queda en la forma del lugar, en su repetición, en su tamaño, en su estructura clínica. Incluso destruido, el sanatorio sigue sintiéndose como un sanatorio. Y eso lo hace incómodo incluso para quienes entran buscando diversión. Con el tiempo también comenzaron a aparecer historias más densas. No solo esto da miedo, sino esto se siente mal. Muchos exploradores dicen lo mismo. Hay una diferencia entre visitar una casa abandonada y visitar un hospital abandonado. Una casa abandonada puede sentirse triste. Un hospital abandonado se siente pesado, como si fuera un lugar que no tiene permiso para ser vacío, como si el vacío fuera una anomalía. Y esa sensación es real, aunque sea psicológica, porque todos, incluso los que no han estado en un hospital, entienden lo que representa. Hospital significa vulnerabilidad, dolor, despedidas. Y cuando un lugar de vulnerabilidad se queda vacío, el cerebro lo interpreta como tragedia permanente, como si el edificio estuviera esperando a los enfermos que nunca volverán. Agramonte también representa algo que España ha visto muchas veces. Proyectos enormes que se construyen, se usan, y luego se abandonan como si fueran descartables. Esa realidad produce rabia y tristeza, porque los edificios no se levantan solos. Requieren dinero, trabajo, intención. Y cuando se tiran al olvido, el olvido parece una forma de violencia moderna. No física, pero simbólica. Es como decir, esto ya no importa. Y cuando lo que se abandona está relacionado con vidas humanas, ese mensaje duele más. Por eso, el sanatorio se convirtió en un símbolo doble. Por un lado, el símbolo del miedo y el misterio. Por otro, el símbolo del fracaso y el olvido. Y esa mezcla crea una historia poderosa. Porque el miedo atrae, pero la tristeza udergivaet. La gente entra por morbo, pero sale pensando en algo más pesado, en cómo era vivir ahí dentro. Y ahí es donde la narrativa se vuelve más oscura. Porque si miras a Agramonte con ojos fríos, ves un edificio destruido. Pero si lo miras con ojos humanos, ves una estructura que fue diseñada para separar personas del mundo. Separarlas para proteger a otros, sí, pero también para ocultar la enfermedad. Y esa lógica de ocultar es profundamente inquietante. Significa que la sociedad no quería ver el miedo. Quería ponerlo lejos, en una colina, en un edificio blanco. Como si el miedo fuera una cosa que se puede contener. Agramonte fue un contenedor de miedo. Y cuando un contenedor se rompe, el miedo parece salir en forma de leyenda. La leyenda, de hecho, funciona como una segunda vida del edificio. Porque cuando un sitio ya no sirve para su función original, la mente colectiva le da otra función. Servir como historia, como advertencia, como escenario de terror. Así, el sanatorio se transforma en un mito útil. Y los mitos útiles sobreviven. Se comparten, se repiten, se vuelven contenido. Pero en esa transformación también se pierde algo, la verdad humana. Porque la gente habla de fantasmas, pero olvida que lo que realmente estuvo aquí fue sufrimiento real.
Lo real siempre es más difícil de consumir que lo sobrenatural. Por eso lo sobrenatural gana terreno. Es más fácil decir aquí hay una presencia que decir aquí hubo cientos de personas esperando no morir. Y sin embargo, la sensación del sanatorio te obliga a recordar lo humano, incluso si no quieres, porque un hospital vacío es una imagen que golpea una parte profunda del cerebro, la parte que sabe que cualquier persona puede terminar en una cama un día. Y ese pensamiento no es divertido, es oscuro. Por eso Agramonte neprostó miedo, también es vulnerabilidad. La fama también hizo que el sanatorio entrara en una especie de círculo sin fin. Cuanto más se habla, más visitas. Cuantas más visitas, más daños. Cuantos más daños, más creepy se vuelve. Y cuanto más creepy se vuelve, más se habla. Es un ciclo que destruye lentamente el lugar y lo convierte en espectáculo. Y ese espectáculo es lo que define gran parte de los lugares abandonados. Hoy, ruinas que no mueren en silencio, mueren delante de cámaras. Agramonte se convirtió en un símbolo de esa época, un lugar que existe entre lo histórico y lo viral, entre el pasado y el presente, entre lo humano y lo digital. Y esa mezcla lo hace inquietante, porque lo que ves allí no es solo un edificio viejo, es la prueba de que el mundo puede abandonar incluso lo más serio, que el abandono no distingue importancia, que un sitio creado para salvar vidas puede terminar devorado por la indiferencia. Eso, al final, es más aterrador que cualquier sombra en un pasillo, porque es real, y lo real es lo que más cuesta mirar. Por eso cuando cae el sol y el sanatorio se oscurece, el lugar cambia de cara. De día puede parecer ruina famosa. De noche parece otra cosa, un organismo vacío con ventanas como ojos, con pasillos como venas. Un cuerpo grande, abierto, respirando viento. Y en esa imagen, el sanatorio vuelve a ser lo que siempre fue. Un sitio donde la gente entraba con miedo y esperanza. Solo que ahora el miedo es del visitante y la esperanza ya no existe. Y así llegamos a la pregunta que deja este acto. ¿Qué queda de un lugar después de que se va la gente? ¿Queda la arquitectura? Sí. ¿Queda el polvo? Sí. ¿Queda el sonido del viento? Sí. Pero sobre todo queda una memoria que se vuelve atmósfera, y Agramonte es pura atmósfera, un recordatorio gigantesco de que hubo un tiempo en el que enfermar significaba desaparecer. Y aunque hoy la medicina sea diferente, el miedo a desaparecer sigue siendo igual. Por eso este edificio sigue atrayendo. Potomusto no atrae solo por ser abandonado, atrae porque toca un miedo antiguo que nunca se fue. El miedo a estar solo cuando más necesitas que alguien te encuentre. Al final, el sanatorio de Agramonte no es un lugar embrujado en el sentido clásico. Es algo peor. Es un lugar verdadero. Un lugar construido para contener miedo humano real. Y el miedo humano real, Fsegda deja marcas más profundas que cualquier leyenda. Porque aquí no hablamos de monstruos ni de maldiciones inventadas. Hablamos de cuerpos frágiles, de respiraciones cortas, de noches largas, de esperanza convertida en rutina. Un sanatorio era un sitio donde la vida quedaba suspendida, donde el futuro se reducía a hoy me siento un poco mejor o hoy me siento un poco peor. Y cuando un edificio ha sido escenario de esa espera durante años, el edificio se impregna. No necesita fantasmas para sentirse pesado. La espera ya es un fantasma. La ausencia ya es una presencia. Agramonte es un recordatorio de cómo era la medicina cuando no podía garantizar resultados, cuando el tratamiento era aislamiento, descanso y disciplina, cuando la cura era una posibilidad, no una promesa. Y aunque el tiempo haya pasado, la idea sigue siendo inquietante, que en algún momento, para proteger a la sociedad aceptó apartar a los enfermos del mundo. No como castigo, pero casi como un exilio. Y ese exilio tiene un sabor amargo, porque curar no debería sentirse como desaparecer. Pero en aquella época desaparecías. Te ibas a un lugar como este, lejos, a esperar. Algunos volvían, otros no. Y hoy el edificio vacío parece contener todas esas historias sin nombre. Lo más oscuro del sanatorio no es su ruina, es el olvido. Porque el abandono es la forma más silenciosa de violencia. No es un golpe, no es un incendio, no es una explosión. Es simplemente dejar que algo muera sin mirarlo.
Y cuando lo que se deja morir fue creado para cuidar vidas, el olvido se siente como traición. El edificio se cae, pero lo que duele es que nadie lo detiene, nadie lo rescata, nadie lo protege. Agramonte se convirtió en una estructura abierta a la intemperie, como si el pasado no mereciera mantenimiento. Y eso dice algo oscuro sobre el presente, que el progreso avanza, pero no siempre tiene piedad con lo que deja atrás. Por eso, cuando la gente entra hoy al sanatorio buscando adrenalina o videos, ocurre algo extraño. El lugar les devuelve algo más serio. Un silencio que no se siente vacío, se siente acumulado. Pasillos que no se sienten abandonados, se sienten deshabitados. Y esa diferencia importa. Abandonado suena como elección, deshabitado suena como pérdida. Como si la vida se hubiera ido, pero no por decisión, sino por inevitabilidad. Y un sitio deshabitado siempre se siente triste, incluso cuando da miedo. Agramonte es la mezcla perfecta entre terror y tristeza. Un edificio que asusta, pero también te hace pensar en lo frágil que es la vida humana. Y esa es la razón por la que este lugar sigue siendo tan poderoso en España. Porque no es solo un sitio creepy, es un símbolo del miedo a enfermar, del miedo a quedar aislado, del miedo a que el mundo siga funcionando sin ti. Ese miedo es universal, no importa la época. No importa la edad. Todos entienden ese terror en algún nivel, y por eso un sanatorio abandonado siempre golpea más que una casa abandonada. Una casa abandonada puede ser un misterio. Un sanatorio abandonado es un recordatorio de mortalidad. En Agramonte, incluso la luz parece diferente. De día, el edificio se ve como un cuerpo expuesto. Ventanas como ojos vacíos, paredes abiertas, habitaciones sin puertas. De noche, se vuelve un organismo oscuro que parece respirar viento, y la imaginación hace el resto, porque el cerebro humano no soporta el vacío total. Cuando algo está demasiado vacío, lo llena, con sombras, con voces, con historias. Por eso este lugar genera tantas leyendas, porque el vacío aquí es demasiado grande para ser aceptado sin explicación. Pero la explicación real es más cruel. La explicación real es que la vida se fue y nadie volvió. Y ese final para un hospital se siente como un pecado moderno, un lugar de cura transformado en ruina, un símbolo de cuidado transformado en espectáculo. Y aún así hay algo casi hipnótico en el hecho de que el sanatorio siga en pie, como si estuviera resistiendo solo para no ser borrado del todo, como si el edificio, incluso roto, se negara a desaparecer. Eso también es parte del miedo. La resistencia de la ruina, porque cuando un lugar se mantiene, te obliga a mirarlo, te obliga a recordar que existió, te obliga a aceptar que aquí hubo gente, que aquí hubo vidas suspendidas, que aquí hubo despedidas. Y esas despedidas no están escritas en ninguna placa, están escondidas en la atmósfera, en el polvo, en el eco. Agramonte se convirtió en uno de los lugares abandonados más famosos de España por una razón simple. Porque es demasiado humano. No parece un escenario inventado. Parece una herida abierta. Una herida donde el tiempo está trabajando lentamente para cerrar, pero todavía no puede. Y mientras la herida esté abierta, seguirá atrayendo miradas, visitas, historias. Porque los humanos tenemos una obsesión con mirar el dolor desde una distancia segura. Nos asusta, pero también nos atrae. Y Agramonte permite eso. Entrar, mirar, sentir el escalofrío y salir. Salir al mundo vivo, al aire libre, a la normalidad. Como si el sanatorio fuera un recordatorio temporal de algo que preferimos no pensar com dolgo. Y esa es la última idea que deja esta historia, que algunos lugares no dan miedo por lo que esconden, sino por lo que revelan. Agramonte revela que el abandono existe incluso para los lugares que deberían ser sagrados. Revela que el sufrimiento humano puede ser olvidado cuando ya no es útil. Revela que el tiempo y la indiferencia pueden destruir sin necesidad de violencia. Y revela algo aún más inquietante, que el miedo más profundo no viene de fantasmas. Viene de estar solo. Solo en una cama. Solo en una habitación. Solo en un edificio enorme lejos del mundo. Ese fue el miedo original del sanatorio. Y ese miedo, incluso hoy, sigue intacto. Por eso el sanatorio de Agramonte no es solo una ruina.
es una advertencia silenciosa de que la historia humana está llena de lugares donde la gente desapareció en nombre de la protección. Y cuando visitas este edificio vacío, no escuchas fantasmas, escuchas algo peor, el eco de vidas que no pudieron regresar.